La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Medardo Oleas, él es abogado y también ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los radioescuchas de esta muy prestigiosa radio. Muchísimas gracias. Doctor, ¿cuál sería realmente el alcance de una consulta popular para reformar el sistema de justicia? Mire usted que lanzar una propuesta como la que hace el presidente, a mi criterio, no es conveniente, prudente, es más, es irresponsable. El sistema de administración de justicia tiene sus fallas, sí, y cambiar todo eso requiere cambiar toda la estructura que mantiene un sistema mal diseñado, para lo cual se requiere cambiar desde la Constitución, y con una consulta no se puede hacer esos cambios que no sabemos por dónde los quiere encaminar el presidente. Yo creo que primero debió habernos indicado qué es lo que quiere hacer, por dónde quiere ir, porque cuando hablamos de administración de justicia tenemos temas como los civiles, como los penales, como los laborales, administrativo, etcétera. Ahora, doctor, entonces, si usted dice que no sería la mejor opción ir a una consulta popular para reformar la justicia, entonces, pues, un paquete de reformas legales que sea tramitado por la Asamblea, peor aún. No serviría de nada tampoco. Sí, pero por lo menos conozcamos hacia dónde quiere ir el presidente, qué propuesta tiene, cómo está pensando él el cambio de la administración de justicia, si ni siquiera él ha podido, por ejemplo, solucionar el problema de las cárceles. Mire usted que el problema de las cárceles es un problema estructural, que el presidente con políticas públicas pudo haberle cambiado, pero no, simplemente él mandó un poco de dinero, cambiar los directores para que vea que simplemente no está manejando adecuadamente lo que es el enfoque de un verdadero cambio. El país requiere cambiar la justicia. ¿Cómo? El presidente no lo dice, siempre dice que tenemos una mala justicia, y así no se comienza una reforma. Se debe comenzar planteando verdaderos cambios constitucionales, legales, estructurales. Sería no más lógico, doctor, entonces... porque el presidente Guillermo Lasso no es la primera vez que anuncia una consulta popular, ya la ha hecho en reiteradas ocasiones, ha hablado de una consulta popular. Sería mejor entonces no saltarnos el análisis, sería técnico y político, el debate que debería existir para poder reformar, porque lo cierto es que la crisis delincuencial existe. En base a eso se ha basado el presidente de la República para decir, bueno, las cosas no están funcionando bien y por eso la delincuencia ha tomado índices exorbitantes. Entonces, reformamos la justicia para ejercer mejor esta solución. A ver, ¿cómo va a mejorar? No lo dice, pero le voy a poner unos ejemplos. El problema es estructural. En materia penal, la Constitución dice que solamente, en forma exclusiva, la Fiscalía puede realizar la investigación preprocesal y procesal penal. Y usted sabe que tenemos más de 2 millones que se denuncian de delitos o noticias del delito al año, y tenemos creo que 1.500, 1.600 fiscales. Ahí está el cuello de botella. Entonces es un sistema que requiere un cambio profundo para manejar adecuadamente la función de la Fiscalía, la función de la policía, la función de los jueces. Es decir, se necesita analizar con profundidad y no solamente con emotividad. Yo quiero cambiar, sí, pero ¿cómo? ¿Vamos a entrar otra vez a una metida de manos en la justicia? Creo que no. Y además esto es urgente. Pensar que con una consulta que se va a realizar en febrero del 2023 con las elecciones de medio periodo va a mejorar la justicia es un error. Comencemos cambiando la Constitución, eliminemos esa Constitución que tanto daño nos ha hecho, la Constitución correísta. A lo mejor apliquemos la inclusión de la consulta de 1998 a través de los mecanismos que públicamente se están pidiendo y que no han sido analizados adecuadamente. Pero repito, los cambios estructurales no los vamos a realizar con una consulta popular. Ahora, el cambio, además del tema estructural, está el tema de la corrupción. Todo lo que usted acaba de mencionar, yo creo que ese es el peor daño esa es la solución más urgente en la justicia. El nivel de corrupción que ha calado tan a fondo en nuestra justicia, en todos los ámbitos, y no se diga de un sector de la delincuencia organizada, digamos, me refiero a esos
narcofiscales o narcojueces de los que hablaba el embajador de Estados Unidos en el Ecuador. Me refiero a también la delincuencia común. ¿Cómo vemos que un delincuente común entra y sale como que estuviera en su casa cada vez que comete un delito, ya sea robo a mano armada, ya sea asalto a una vivienda o a un local comercial? Siempre están en la calle con 10, 15, 20 detenciones previas. Entonces ahí vemos que claramente hay un nivel de penetración de la corrupción en la delincuencia que es terrible. ¿Eso se lograría incluso cambiando la Constitución? ¿Cambiar? Sí, porque si cambiamos y le quitamos la disposición legal que faculta solo a la Administración de Justicia a través de la Fiscalía iniciar las investigaciones que pueden conducir a un delincuente a juicio, vamos a mejorar. ¿Por qué? Porque tiene que haber una escala. Tenemos que saber, por ejemplo, que la mayoría de delitos pequeños donde los delincuentes están delinquiendo, entrando y saliendo de las cárceles porque no han sido llevados a juicio porque los fiscales no tienen tiempo para investigar, vamos a cambiar. La propuesta es simple. Los delitos menores, el delincuente de la calle, el que roba celulares, tiene que ser manejado con otra visión. A lo mejor darles atribuciones a los fiscales, a los policías, que son como 40, 45 mil, para que hagan las investigaciones. Y solo el fiscal para que acuse en la etapa de juicio. Pero si no hacemos eso, nuevamente estamos congestionando a la fiscalía. Entonces, eso hay que solucionarle, que es el volumen que de los delitos que cometen son delitos menores. Y los fiscales tienen que reconocer ese hecho. Entonces, cambiemos. Lo mismo en la corrupción. Hablamos de narcogenerales, hablamos de narcojueces. Pero señores, si en el país no hemos podido nombrar un Contralor General del Estado, que es una vergüenza pública que la Función de Transparencia y Control Social no haya podido, la Función de Participación Ciudadana no haya podido nombrar a un fiscal, es una vergüenza. A la persona que debe controlar los fondos públicos no lo podemos nombrar. Y es un caso político que está siendo politizado y que vienen una serie de denuncias donde hay intereses para que el Contralor sea un pelele que esté controlado por los partidos políticos que buscan proteger sus intereses. También es una vergüenza. Ahí hay que recordarle al señor presidente Lasso que él se comprometió a convocar una consulta para que desaparezca de nuestra legislación constitucional el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que estamos viendo que no funciona. Entonces, tenemos una serie de ámbitos que necesitan mejorarse para combatir la corrupción, para combatir el narcotráfico, para combatir la delincuencia común. O sea, son temas graves y profundos que está bien que se les ponga ya a la mesa de discusión y análisis, pero ahora sí veamos las propuestas. Y esas el gobierno no los tiene porque lamentablemente su equipo de asesores desconocen de estas materias. Y este intento, doctor, este intento del presidente de llamar a una consulta popular para reformar el sistema judicial, que por cierto no es la primera vez que se hace, ¿cree usted que se está evidenciando que el gobierno tiene un poco las manos atadas frente al problema de corrupción en los tribunales? Sí, porque no tiene una política pública clara. Repito, el manejo de estas noticias que impactan a la comunidad, que impactan a la prensa, no es la solución. Yo creo que deberíamos manejar ya con análisis de estudios serios que los hay, con profesionales especializados que los hay y que no los tiene el gobierno. Pero comencemos a dar soluciones. No podemos estar cruzados de manos viendo cómo la corrupción y el narcotráfico se toma todas las instituciones del Estado con una pasividad total de los entes encargados de manejar. Ahí está el Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Qué hace? Cada vez que le piden que haga cambios, sale a decir que ya están investigando. ¿Qué hace la Corte Nacional de Justicia? ¿Qué hace la Fiscalía? Entonces, doctor, comencemos a actuar con más responsabilidad, pero tomando el toro por los cuernos y no solamente dando este tipo de declaraciones o noticias que impactan en la comunidad, pero que no son una solución real. Doctor, ¿cree que usted ha dicho claramente que ni siquiera sabemos cuáles son los planteamientos que el presidente de la República quiere poner en esta consulta popular, qué es lo que quiere cambiar de la justicia en esta, qué es lo que quiere reformar, digamos, para mejorar el sistema judicial en nuestro país tan corrupto? ¿Cree usted que, o cuáles serían las alternativas que podría implementar en esta consulta popular para que de cierta forma sean efectivas estas resoluciones? Como le dije, comencemos cambiando la Constitución. La Constitución que dictó Rafael Correa a través de la Asamblea Constituyente de Montecristi ha causado más daños que beneficios.
metió las manos a la justicia, que es lo que tenemos, miles de correístas que están todavía como jueces nacionales, jueces provinciales. Un ejemplo, el hombre del Chucky 7, el que causó la sentencia contra el Diario del Universo, que ahora tenemos el rebote con la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que resarzamos a los perjudicados, sigue de juez en Guayaquil, juez provincial. Pero doctor, usted ha sido incluso expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Usted conoce de a fondo la justicia, no solo durante el tiempo de Correa, sino mucho antes. La corrupción está ahí mucho antes de que Correa incluso hiciera esa constitución. La corrupción en nuestro sistema judicial viene de años. La mediocridad de nuestros jueces y nuestros funcionarios judiciales es lamentable desde la época, acuérdese, de los Restrepo. Así es que se legisla para proteger intereses particulares y no para dar una solución a los problemas. O sea, la metida a la mano a la justicia no viene del tiempo de Correa, viene de mucho atrás. Así es, porque la clase política busca el control, especialmente de las salas penales. ¿Cómo lo evitamos? En las salas penales, busca el control total de lo que son precisamente la fiscalía para que no les investiguen. Y eso lo sabemos, pero ¿quién ha hecho algo para dar una solución y buscar cambiar el sistema que es corrupto? Nadie. Entonces yo creo que si el presidente Lasso tiene esa disposición, debería abrir mesas de trabajo para que vayamos estructurando y aplicando medidas que sí se han analizado y que los buenos abogados que sí hay en este país, los honrados que sí hay en este país, puedan contribuir a este propósito loable que tiene el presidente, pero no lance una bola de nieve que le puede rebotar. Lo que yo digo es comencemos a analizar, es un problema real, es un problema que tiene que darse una solución, pero que la consulta popular no es la solución, porque a través de la consulta no se legisla, se dan opiniones generales. Y mezclar una consulta con las elecciones de medio periodo, lo acaban las elecciones de medio periodo, porque nosotros tenemos derechos de elegir buenos alcaldes, buenos prefectos, porque es tan importante elegir un buen alcalde. No se debería mezclar. Un buen presidente. Ahora, ¿cree usted que, y después de lo que hemos vivido, sobre todo en Quito, usted tiene toda la razón, pero ahora, ¿cree usted que el Ejecutivo tal vez esté buscando mezclar preguntas sobre el sistema judicial y también la reforma laboral? ¿Podría ser una alternativa? Es que eso es lo que está planteando, que es un error. Porque como le dije, ¿cómo puede él, por ejemplo, una reforma urgente como es la laboral que debería implementarse ya, diferirle para después de un año? Recordemos a los ecuatorianos que los que gozan de los derechos constitucionales y laborales son 2 millones de ciudadanos, frente a los 6 que son desempleados, subempleados. Los 6 millones no tienen constitución, no tienen ley, no tienen jueces laborales, no tienen centrales sindicales que les protejan. Y eso me parece una barbaridad, porque las leyes tienen que ser generales y no solamente particulares para beneficiar a pocos ciudadanos. Entonces la reforma laboral es una prioridad nacional urgente que tiene que analizarse, quiero o no quiero la Asamblea Nacional. Y ahí sí deberíamos hacer una consulta, pero en forma inmediata, para obligarles a que se traten estos temas con la celeridad y urgencia que la economía y los ciudadanos requerimos, y no con... Bueno, pero que lo hagan, ¿no? Que lo analicen, que no pase como la reforma tributaria, que hagan su trabajo los asambleístas y lo analicen técnicamente. Con esto yo me despido, doctor, le agradezco muchísimo y espero que cuando tengamos el contenido de esas preguntas, si se da la consulta popular, pues podamos volver a conversar sobre ellas. Con gusto, buenas tardes. Una buena tarde. Medardo Oleas, abogado y ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.